Bienvenidos una vez a nuestro canal, donde la farándula turca es nuestra pasión superíndice 3N y ustedes, nuestra razón superíndice 3N de ser. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico, llenito de energía positiva y listos para una bomba que les va a volar la cabeza. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que ha mantenido a los fans con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o y a los tabloides hambrientos de noticias. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esos dos nombres que juntos son sinu superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, Kumika y un, no su copyright copyright, que nos tiene a todos enganchados. Y es que Can Yaman, el galu de turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha hecho una confesión superíndice 3N. Una confesión superíndice 3N que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta y que estoy segura, también copyright N los va a dejar a ustedes sin aliento. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y a su estar al dúa con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Vamos, no sean tímidos. Un clic no les cuesta nada. Ahora respiren hondo porque aquí viene lo bueno. Todos recordamos Erkenci-Kuay, esa telenovela que nos robó superíndice 3 el sueu más menos o, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada escena romántica entre Candivit y Sanemain. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, evidente e innegable. Tanto asu que obviamente los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante aún más menos ambos actores negaron categu superíndice 3 ricamente cualquier relación superíndice 3N amorosa. Insistúan en que eran solo amigos, colegas, profesionales que se llevaban muy bien y que esa química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su talento actoral. Pero seamos honestos, ¿Q copyright N les creyu superíndice 3? ¿Q copyright N no suspiru superíndice 3 secretamente deseando que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad? Sin embargo el tiempo pasó superíndice 3, Erkenci-Kuay terminu superíndice 3, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos, conociendo nuevas personas. Parecua que la llama del romance, si es que alguna vez existió superíndice 3, se ha apagado por completo. La carrera de Can despegó superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos, convirtió copyright 2 en un verdadero fenu superíndice 3 meno internacional, mientras que Demet continuaba cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Ambos brillaban con luz propia, pero la sombra de Erkenci-Kuay y la especulación superíndice 3N sobre su posible relación superíndice 3N nunca terminaron de desaparecer del todo. Pero entonces llegamos al presente. Can Yaman, en una entrevista reciente, decidió superíndice 3 romper el silencio. Decidió superíndice 3 hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir y lo que dijo, amigos nos dejó superíndice 3 completamente impactados. La entrevista, concedida a una prestigiosa revista italiana, fue un verdadero bombazo. No solo habló superíndice 3 de su trayectoria profesional, sino que también copyright N se animó superíndice 3 a responder preguntas sobre su vida personal, incluyendo por supuesto el tema que a todos nos interesa, Demet Özdemir. No voy a hacerlos esperar ese Can Yaman admitió superíndice 3, aunque con cierta ambigüedad, que hubo algo que una simple amistad con Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci-Kuay. No utilizo superíndice 3 la palabra relación superíndice 3N, ni noviazgo, ni romance, pero sus palabras dejaron entrever que la química que veíamos en pantalla no era pura actuación superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de una conexión superíndice 3N especial, de una atracción superíndice 3N innegable, de momentos intensos compartidos. Un verdadero juego de palabras que sin embargo confirmaba lo que todos sospechábamos. Según Can, la intensidad del trabajo, las largas horas de grabación superíndice 3N, la presión superíndice 3N de la fama y sobre todo, la innegable atracción superíndice 3N que sentúan el uno por el otro, crearon un vínculo muy especial entre ellos. Un vínculo que aunque nunca se formalizó superíndice 3, fue real, intenso y significativo. Imaginemos la situación superíndice 3N, superíndice 3 venes, exitosos, guapos, protagonizando una telenovela romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial. La presión superíndice 3N era enorme,
pero la atracción superíndice 3n era aún mayor. Lo mu ese impactante de la confesión superíndice 3n de Kant no es tanto la confirmación superíndice 3n de un romance, sino la razón superíndice 3n por la que según eu con diéresis copyright L. La relación superíndice 3n no prosperu superíndice 3. Y AQ es donde las cosas se ponen aún mu de ese interesantes. Kant llaman insinu superíndice 3 que las diferencias en sus personalidades y prioridades, asu como la presión superíndice 3 en medio tica y las expectativas del público, hicieron que fuera imposible construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Al parecer la diferencia de edad, sus ambiciones profesionales y la constante vigilancia de los paparazzi fueron factores determinantes para que el romance no llegara a buen puerto. En otras palabras, Kant sugirió superíndice 3 que tanto U con diéresis copyright L como Demet eran demasiado ju superíndice 3 venes e inmaduros para lidiar con la intensidad de la fama y la atracción superíndice 3 n mutua. Que aunque había un cariu más menos o genuino y una fuerte conexión superíndice 3 n entre ellos, no eran compatibles a largo plazo. Quizá hubiese si se hubieran conocido en otro contexto, lejos de los reflectores y la presión superíndice 3 n, la historia hubiera sido diferente. Pero la realidad fue otra, dos ju superíndice 3 venes estrellas atrapadas en un torbellino de fama y pasiu superíndice 3n. Pero la confesión superíndice 3n de Kant no terminu superíndice 3 au. También copyright n hablu superíndice 3 con mucho cariu más menos o irrespeto sobre Demet, elogiando su talento, su profesionalismo y su gran corazu superíndice 3n. Afirmu superíndice 3 que a pesar de que no estuve en contacto constante siempre le desearu lo mejor y que guarda muy buenos recuerdos de la U con diéresis copyright poca en que trabajaron juntos. Estas palabras, lejos de ser simples formalidades, parecían sinceras y emotivas. Se notaba que a pesar del tiempo transcurrido y la distancia, Kant guardaba un buen recuerdo de Demet y la experiencia compartida. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3n es, ¿cu superíndice 3 mo reacción u superíndice 3 Demet uz de mira estas declaraciones? Hasta el momento Demet no ha emitido ningún comentario oficial sobre la confesión superíndice 3n de Kant llaman. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que estuvo al tanto de la situación superíndice 3n y que no le sorprendieron las palabras de su ex compau más menos ero. La discreción superíndice 3n de Demet es comprensible, considerando que ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos mediúticos. De hecho, algunas fuentes incluso sugieren que Demet comparte la visión superíndice 3n de Kant sobre lo que sucedió superíndice 3 entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kwai. Que ella también copyright n reconoce que hubo una fuerte atracción superíndice 3n y un vínculo especial, pero que las circunstancias no eran las ideales para una relación superíndice 3n seria. Se dice que Demet, al igual que Kant, considera que eran demasiado ju superíndice 3 venes e inexpertos para manejar la situación superíndice 3n. Es importante recordar que desde entonces Demet Özdemir ha rehecho su vida. Se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho tiempo. Actualmente Demet se encuentra enfocada en su carrera y disfrutando de su solterua. Su breve matrimonio fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, y su posterior divorcio confirmó superíndice 3 que la vida sentimental de Demet seguía siendo un tema de interu copyright S para la prensa y sus seguidores. La confesión superíndice 3n de Kant llaman ha reabierto un viejo debate entre los fans de Erkenci Kwai. Algunos creen que Kant y Demet deberían darle una segunda oportunidad al amor, que aún hay esperanza para ellos. Estos fans, impulsados por la nostalgia y la química que ambos demostraron en pantalla, sueñan con una reconciliación superíndice 3n que por ahora parece poco probable. Incluso han surgido hashtags en redes sociales pidiendo una segunda temporada de Erkenci Kwai protagonizada por ambos. Otros, en cambio, piensan que es mejor dejar el pasado atrás y que ambos sigan sus caminos por separado. Estos fans, muy realistas, consideran que el tiempo ha pasado y que tanto Kant como Demet han cambiado y madurado. Argumentan que intentar revivir un romance del pasado podría ser contraproducente y arruinar la buena imagen que ambos han construido. Lo que es innegable es que la historia de Kant Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando al público. Su química en pantalla, los rumores de romance, las negaciones, las indirectas y ahora, la confesión superíndice 3n de Kant, han creado una leyenda que perdurará en el tiempo. Una leyenda alimentada por la pasión superíndice 3n,
la intriga y el deseo de que la ficción superíndice 3n se convierta en realidad. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor. Y la historia de Cani Demet, aunque no haya tenido un final feliz, es una historia que nos ha hecho más menos suspirar y creer en la magia del amor. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n, y que el amor, en ocasiones, puede ser tan fugaz como intenso. En resumen, hoy les trajimos la bomba del momento, la confesión superíndice 3n de Can Yaman sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir durante el rodaje de Erken Kway. Una confesión superíndice 3n que, aunque ambigua, confirma que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. También Copyright N analizamos las posibles razones por las que la relación superíndice 3n no prosperó superíndice 3 y la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir ante estas declaraciones. No podemos olvidar que se ayudó de los rumores y las especulaciones. Can y Demet son dos personas con carreras exitosas y vidas privadas que merecen respeto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos hacia Copyright Ndolo. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Recuerden que este tipo de noticias, aunque nos apasionen, deben ser tomadas con pinzas. Al final solo Can y Demet saben la verdad completa de lo que sucedió superíndice 3 entre ellos. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué Copyright piensan de la confesión superíndice 3n de Can Yaman? ¿Creen que hubo romance entre con diéresis Copyright, L y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du Copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Queremos saber si son almohadilla Team Can Demet o si creen que es mejor dejarlos seguir sus caminos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los queremos mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la Farud Dula Turca siempre nos da de Copyright hablar. No se pierdan nuestras superíndice 3 exclusivas. Chao, chao.